Pero en agosto pasado volvieron a caer. ¿Y los beneficios? Bueno, fíjense. La segunda caída bursátil, ¿a qué fue debida? Porque no se ven beneficios. Los beneficios, el segundo trimestre de este año, es la barra roja, no la última, sino la penúltima, por la derecha, fue el máximo histórico de beneficios. El tercer trimestre, el mismo en el cual en el mes de agosto sale que Estados Unidos puede entrar en recesión, ese mismo trimestre, los máximos beneficios históricos. ¿Dónde está la recesión? ¿Y cuáles son las previsiones? ¿Qué es que la previsión actual del consenso de mercado cree que van a caer los beneficios? No, son estos. Entonces, ¿por qué cayeron las bolsas en agosto? Vamos a intentar responderlo un poco más tarde. Y en Europa, esto era Estados Unidos, y en Europa, pues estos son los beneficios europeos desde hace muchos años. Los beneficios subiendo, una caída fortísima que fue la de Lehman Brothers, cuando todo el mundo se asusta, tipo Estados Unidos, pero después recuperando. En Europa no están en máximos históricos, pero casi. Entonces, ¿qué ha pasado en Europa? Es más, fijémonos los beneficios actuales. Hemos puesto ahí este corchete. Los beneficios de las empresas hoy en Europa son el doble, si nos vamos para atrás, que el año 97. ¿Y por qué ponemos el año 97? Porque hoy las empresas ganan el doble. Pero estas son las cotizaciones. Las cotizaciones son las mismas que el año 97. Es decir, estamos en cotizaciones cotizando a los mismos precios de casi 15 años cuando las empresas ganan el doble. Bueno, de hecho ganan más del doble. Esto es ya ajustado por ampliaciones de capital. Entonces, en este punto vamos a ver un poquito rápido qué creemos que lo que hay que comprar en estos momentos, porque está claro que el mercado puede subir muy fuerte, pero hay partes del mercado que pueden subir más que el propio mercado. Vamos a ver. Esta línea roja es una línea un poco especial. Esta compara el PER de las empresas más defensivas, es decir, por ejemplo, empresas tipo telefónicas, eléctricas, este tipo de empresas, con las empresas más cíclicas, o sea, las industrias, ¿no? Es decir, otro tipo de compañías. Esta línea está para abajo, significa que en proporción todo está barato, todo puede subir, bien, pero en proporción lo que está más barato son las cíclicas, son las industriales, son este tipo de compañías, más que las defensivas. ¿Las defensivas están baratas? Sí, pero estas lo están más. Hemos empezado el año con datos sobre las fábricas, o sea, datos de fábricas, en Estados Unidos, o sea, la primera semana del año, en Estados Unidos, en Australia, en China y en Alemania, mejores de lo esperado. Es decir, la parte industrial está funcionando bien. Además, estos son los motores, son las principales, digamos. Entonces, ¿dónde creemos que ahora mismo hay más oportunidades? Por ejemplo, en empresas industriales. Alemania, este mes de agosto, fue castigada enormemente. Y les puedo decir uno de los motivos de por qué fue Alemania, hay alguno más, pero algunos mercados tomaron medidas contra la venta al descubierto y Alemania no. O sea, la persona que quería ponerse corta, luego hablaremos de esto porque fue muy importante en verano, no podía vender el IBEX, por ejemplo, futuros de IBEX, pero podía vender futuros de DAX. Y lo hizo. Los brokers alemanes nos dicen que de los clientes estos especuladores que van a la baja, que algunos de ellos les abrieron cuenta para poder ir a la baja con el DAX. Entonces, fruto de ello, e incluso hoy hemos empezado el año, Alemania ha subido este año, lleva un 8% de subida, o sea, el IBEX creo que está en negativo o plano, pero Alemania ha subido un 8%, pero está barata. Alemania está más barata, o sea, el PER de Alemania está por debajo que el europeo, cuando tiene empresas de más calidad, más exportadoras, etc. O sea, hay muchas empresas alemanas industriales que creemos que van a subir fuerte. Cuidado, no es solo alemanas, estaríamos hablando de empresas tipo Arcelor o Acerinox aquí, o sea, estas empresas de este estilo hay bastantes. Luego, financieras de calidad. Si miramos las carteras de los inversores, el otro día hubo una encuesta de Merrill Lynch de gestores, y esta encuesta decía varias cosas, pero que los inversores están fuera de financieros. Cuando algo está fuera de moda, sale. Y hoy en día hay personas que no tienen bancos y no tienen seguros en sus carteras. Pues bien, los bancos, igual que hemos dicho antes que no recomendamos acciones de Sabadell, de Banesto, de Popular, de CaixaBank, lo que sí recomendamos es, por ejemplo, BBV Santander, que decíamos, sí lo recomendamos. En Europa hay empresas financieras
que sí tienen calidad para subir. Muchísimas, BNP, Crédit Agricole, Deutsche Bank, muchísimas. Entonces, estas sí las recomendamos, y en Estados Unidos también. Luego hay empresas periféricas castigadas en exceso, estas ya hay muchas. De los países periféricos que han caído, hay empresas muy buenas que han caído solo por estar donde están. Y les puedo poner, en España podríamos poner varios ejemplos, pero les pongo uno que me gusta mucho, que es uno que tenemos en cartera, que es una empresa que se llama Motor Oil, que es tiene una refinería de petróleo, o sea, imagínense, o sea, actividad refinería a 80 kilómetros de Atenas. Esta refinera tiene, sus propietarios son la principal familia, una de las principales familias griegas y los saudíes. Es la única refinería donde los saudíes participan como socios, y luego hay una parte que cotiza en el mercado. Bien, esta empresa, antes de que empezara todo lo de Grecia, el año 2007, ganaba 150 millones de euros de beneficio y la acción estaba en 25 euros. Ahora esta empresa, este año 2011, gana más, 170 millones de euros, pero la acción está en 5. Es decir, ganas más, la acción ha caído tremendamente. Hoy en día es una empresa con un PER de 3 o de 4, eso sí, paga un dividendo del 10% y puede pagar. Es decir, este tipo de cosas, y hay más, las encontramos en Italia, en Irlanda, en España, etcétera, etcétera, ¿no? Compañías como estas. Luego, emergentes. Vamos a ver, en un año positivo alcista, siempre hay un tipo de mercados que sube más. Emergentes, small caps, pequeñas empresas. Esto sube más que el resto. Ahora, en emergentes, igual que aquí encontramos que Alemania está más barato y no entendemos el motivo, en emergentes, que hay muchos países, hay uno, bueno, hay dos, pero aquí hemos puesto uno, pero evidentemente hay más. China está muy barato este año. Mucho tiempo no lo hemos recomendado, el año pasado sí que ya compramos China, pero este año China tiene mejores crecimientos y PERs más baratos. No tiene sentido. También hay otro mercado muy barato que es Corea, muy barato. Y luego, evidentemente, exportadoras todas, ¿eh? Es decir, estamos hablando de empresas que exporten, que sean capaces de exportar fuera. Si avanzamos un poco más para intentar explicar un poquito lo que pasó este verano, luego entraremos al final de por qué pasó lo que pasó este verano, pero ahora una cosa está clara. Este verano las caídas de precio que hubo, que el mínimo fue el 12 de septiembre, desde entonces hemos subido, ya digo, un 20%, un poquito más de un 20%, pero esto se aprovechó o no se aprovechó. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esto. Claro que se aprovechó. ¿Quién lo aprovechó? Primero, lo aprovechó lo que llamamos el inversor en valor, que es nuestro inversor, por ejemplo. Nosotros, todas las reuniones que hemos mantenido con clientes, este verano, a raíz de todo este ruido que estaba pasando, estábamos diciendo, hay que comprar, esto no guarda relación con los beneficios, hay que comprar. Aquí pongo a Warren Buffett, pues evidentemente se ha hartado de comprar en agosto y en septiembre. ¿De acuerdo? Está claro. Es decir, es lo que hay que hacer. Una caída que no viene motivada por caída de beneficios, evidentemente hay que comprar. Luego las empresas. Las empresas han estado recomprando acciones. Yo recuerdo perfectamente, en plena caída, el día 12 de agosto, recibir la llamada de... Nosotros tenemos una empresa que, bueno, está en los fondos, una empresa que se llama Rularta, una empresa que está como mínimo a mitad de lo que vale, y recuerdo recibir la llamada y nos decían, oye, ¿queréis vender la Rularta que tenéis en cartera? Y yo digo, no, ¿por qué vamos a vender la Rularta si es una empresa excelente? Y le pregunto a broker, digo, ¿pero quién las quiere comprar? La compañía, la empresa. Luego, en finales de septiembre, ya salió que esta compañía había comprado el 5% de autocartera, que era lo máximo que podía comprar, ya lo había comprado. O sea, alguien se lo vendió, alguien se asustó. Entonces, pues estas empresas han ido mucho. Y lo más exagerado que hemos visto ha sido una empresa que es Omega Pharma, que es una empresa belga farmacéutica, que hay el creador y propietario de esta empresa tenía el 32 o 33%, y que ha hecho... Pues el día 2 de septiembre, los mínimos fueron el 12, el día 2 de septiembre presentó una OPA a la empresa, es decir, se la quedó toda. Ha presentado una OPA y dice, muy bien, si el mercado paga estos precios, la compro, me la quedo toda y a lo mejor en 5 años la volvería a salir. Es decir, ¿esto se aprovecha? Sí. Pero ¿qué tipo de inversor es este? Este que aprovecha esto es el inversor que va delante, no el que va detrás. No el que va detrás de una tendencia, sino el que va delante, el que dice esto está barato, hay que actuar, de acuerdo, mañana puede estar un poco más barato, pero la clave está en que el riesgo no está compensado. Tengo muchísimo más a ganar que no a perder. Este es el inversor que ha aprovechado esta situación. Realmente quería decir aquí
ya esto es para acabar, es decir, bueno, un poco explicar lo del mes de agosto. Vamos a ver. En el mes de agosto hubo mucho volumen de negocio. Y lo digo para extrapolar un poco donde estamos ahora. ¿Quién vendió en el mes de agosto? En el mes de agosto vendieron inversores, o sea, vamos a separar el mundo en dos líneas muy sencillas, ¿no? Consideramos a inversor a quien tiene acciones y consideramos a especulador a quien no las tiene, ¿de acuerdo? Y cuidado que esto es, ¿no? La línea no es tan clara, ¿eh? Pero bueno. ¿Quién vendió? ¿El inversor? ¿Quién tenía las acciones o el especulador? Pues vendió el especulador, ¿de acuerdo? Vendió el especulador, no el especulador particular, que también lo hay, pero vendió el hedge fund, el CTA, el prop trading. Estos fueron los que vendieron. ¿Qué pretendían? Pretendían la línea negra, ¿vale? La línea negra era, muy bien, forcemos una caída en agosto. Curiosamente, agosto, ¿por qué? Bueno, pues agosto tiene una cuestión, que es el mes que más inactivo está el inversor de largo plazo, ¿de acuerdo? Fuerzan la caída en agosto con un objetivo, ¿ves? Bueno, aquí ponemos menos, es decir, iban vendiendo, pam, vendiendo. Luego, el mercado, en septiembre ya vuelven los inversores. El objetivo que pretendían estos hedge funds y CTAs era que el inversor, después de una caída muy fuerte en agosto, en septiembre se asustara, ¿de acuerdo? Y vendiera. ¿Por qué? Porque si hubiera vendido provocando la segunda caída, todos estaban con lo mismo, caída en dos olas, no sé qué, no sé cuántos, el mensaje era el mismo. ¿Por qué? Porque si el inversor se hubiera asustado, ¿saben quién hubiera comprado las acciones? Ellos, ¿de acuerdo? Hubieran recomprado las acciones. Nosotros con nuestros clientes hablamos mucho, tuvimos un sinfín de reuniones y les dijimos, esto es lo que está pasando. Es más, en este interín, aquí, en este medio donde el inversor se tenía que definir si se asustaba o no se asustaba, pasaron unas cosas rarísimas. Por ejemplo, algunas anécdotas. A nosotros nos vino a ver un hedge fund de Nueva York, ¿de acuerdo? Vamos a ver, le resumo, vamos a poner, tenía 100 millones de inversión. Estaba invertido por 100, no, por 1000. Es decir, estaba, perdón, apalancado 10 veces. Es decir, si tenía 100, estaba invertido por 1000. Y le preguntamos, muy bien, ¿y qué tienes? ¿En qué tienes la inversión? Y claro, se lo pueden imaginar. En todo lo que sube cuando la bolsa cae. Es decir, vendido de futuros de índices, comprado de oro, comprado de CDS de bancos, comprado de CDS de gobiernos, es decir, todo. Y cuando le preguntamos, digo, muy bien, ¿y esta estrategia, o sea, tú por qué tienes esto? ¿No? Y nos preguntamos, ¿por qué te has vendido? ¿No? Digo, ¿cuál es tu argumento de inversión? Y el hombre dice, bueno, mi argumento es que algo va a pasar en el mundo antes de un año. Y yo quiero ganar dinero. Digo, muy bien. Y aparte de esto, algo más, pues claro, siempre puede pasar cosas en el mundo. ¿Cuál es la racionalidad detrás? Y por eso nosotros queremos que el inversor, vamos a ver, el inversor que compra en bolsa tiene que saber que en bolsa hay personas como él, y luego hay otro tipo de personas. Y estas van a estar ahí en los mercados. Lo que nosotros queremos de nuestros clientes es que lo conozcan, quiénes son estas personas. ¿Por qué? Porque no se dejen engañar por estas situaciones. Y la cuestión aquí es sencilla. ¿Saben cuál es el objetivo de este hombre? Pues con un fondo pequeñito de 100 millones de dólares, si hubiera pasado esto en la segunda caída, si esto hubiera pasado, apalancado 10 veces, como mínimo doblaba la inversión. Bien, vamos a eso, como mínimo. Si hubiera pasado este fondo de 100 millones a 200 millones, hubiera ganado 100 millones de dólares. ¿Saben cuánto se quedan estos hedge funds de los beneficios? Alrededor de un 25%. O sea, esta persona, con un fondo pequeñito, habría ganado el 25 millones de dólares en uno. ¿Qué pasa? Esto es lo que esta gente van, es decir, apalancar. Hombre, 10 veces es una exageración, ¿eh? Los hedge funds normalmente no están tan apalancados. O sea, esto, pero bueno, esto es una exageración, pero real. O sea, esta la vivimos, o sea, esto no. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿qué ha pasado? Afortunadamente, cuando viene el inversor en septiembre, el inversor, ya lo vimos enseguida, el inversor no vendió. El inversor mayoritariamente mantuvo y varios aumentaron posiciones. Si ustedes quieren, no aumentos agresivos, pero sí aumentos paulativos. Y entonces subió. Bueno, pues esta subida le rompió al traste a los hedge funds. Y muchos de ellos entraron en problemas y imagínense este personaje que les digo, ¿no? Ya no lo hemos visto más, claro. Porque este personaje, ahora que mismo, ¿cómo tendrá el fondo? Quebrado. ¿De acuerdo? Porque claro, si inviertes 10 veces más, puedes perderlo todo desde lejos. Muchos de estos hedge funds acaban quebrando. Y ha sido un mal año para los hedge funds. ¿Por qué? Porque no ha pasado lo que ellos querían. Entonces, esto
El principio del semestre pasado empezó muy influenciado por esta gente, luego esto ha sido divergiendo. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora esto se pone interesante. ¿Por qué? Si miran ustedes el gráfico de la derecha, el gráfico de la derecha, la línea roja, es el miedo que tienen los inversores. Y los inversores hoy tienen mucho miedo. Tienen tanto miedo como tenían, digamos, después de Lehman Brothers. ¿Ven? La línea roja está casi tan arriba como con Lehman Brothers. Pero la volatilidad del mercado, que debería ser igual que el miedo y no lo está siendo, es, el Lehman Brothers era altísima, en este caso 60, y ahora estamos en 25. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sí, hay mucho inversor, las bolsas siguen muy baratas, pero que realmente que haya poca volatilidad y poco volumen de negocio quiere decir que los hedge funds, o sea, ¿quién tiene el volumen? ¿Quién genera el volumen? O sea, los hedge funds tienen una parte muy pequeñita de las acciones que hay en el mundo, pero en ocasiones puntuales tienen una parte muy grande del volumen que se compra y vende. Entonces, si ahora mismo hay poco volumen, quiere decir que son poco activos. Dicho de otra forma, no les fue bien lo que intentaron en agosto y ahora mismo no tienen fuerza para atacar el mercado otra vez. Y no lo están haciendo. Esto lo podemos ver aquí. La volatilidad, en otro caso, está bajando. Bolsas subiendo con volatilidad bajando. Esto quiere decir, si esta gente están, digamos, como están, medio catatónicos, lo que quiere decir es que el inversor, esto está cambiando. De tomar las riendas del mercado, el hedge fund, el CTA, el especulador, ahora las riendas están cambiando de manos y las está tomando el inversor. Y si las toma el inversor, esto solo tiene un final que es subir. Y ya por último, digamos, iba a decir lo siguiente, que, vamos a ver, sí, esto ya como una especie de anécdota, pero es una anécdota, pero no lo es tanto. Se lo cuento. Hay una cuestión que es clara, que es que el género humano, vamos de un extremo a otro. A veces pecamos por exceso y a veces pecamos por defecto. Y esto además no es nuevo. Tenemos ordenadores, tenemos de todo, tenemos más valoraciones, pero la psicología de las masas sigue siendo la misma. Les he puesto este caso, quédense con este nombre, esto debería explicarse, yo creo, en las escuelas de secundaria, Semper Augustus. Esto es un nombre de un tulipán, que es el que tienen en imagen. Este tulipán, digamos, bueno, habrán oído hablar de la tulipomanía que pasó en Holanda aquí, en el punto 1637. Tulipán era una flor que, bueno, la tenían los turcos, no la tenía nadie más, pasó de Turquía a Holanda. En Holanda empezaron a cultivarla, primero solo los profesionales, los que se dedicaban a esto, luego ya las familias, empezaron la gente a comprar y vender tulipanes de una forma impresionante, desmesurada. Mucha gente incluso cambió de oficio, porque empezaban a pagarse los tulipanes a precios del salario de 2 años, de 3 años de una persona, o sea, empezaban a pagarse unas auténticas fortunas, y hubo gente que cambió de oficio, pasó aquí, y de los muchos tulipanes que había, este fue el que se pagó más caro. Entonces, a los tulipanes que se pagaban más caros les ponían nombres imperiales, o sea, nombres de estos regios, ¿no? Y a este le llamaron Semper Augustus. Curiosamente, por este tulipán se pagaron 2 casas. O sea, que alguien, imagínense aquí, cogió, como si hoy alguien cogiera hoy 2 pisos en el Passeig de Gràcia, aquí, y los llegara a cambiar por esto. ¿Por qué lo hizo? Pues no, y está documentado. ¿Por qué lo hizo? Porque esto estuvo subiendo durante unos 10 o 12 años sin parar. Esto se negociaba en las tabernas, no era una bolsa. Iba la gente a las tabernas, iba la gente allí, y en la misma subasta se subastaba. Y a lo mejor empezabas, al cabo de 10 minutos había subido un 50%, a lo mejor podías haber acabado la sesión triplicando, o sea, fue una locura colectiva. Lo bueno del caso es que este se pagó más caro. ¿Ven que tiene 2 colores? O sea, no es normal, o sea, que nadie busque hoy un Semper Augustus, no existe. ¿Por qué? Porque por este, que es el que se pagó más caro, bueno, por todos se pagaron, pero este más caro, tenía 2 colores, porque tenía un virus. Y no lo sabían. Es decir, este virus hace que esto no exista, es decir, lo extinguió el propio virus, pero alguien llegó a pasar a pagar esto. Entonces, es curioso que van pasando los años y se reproducen los mismos errores. Bueno, cuidado, esto se finiquitó en un momento, en una taberna de las más importantes de Harlem. Imagínense la escena, ¿no? Hay un montón de gente fumando y tal, y de repente, o sea, hay una subasta que todos los años subiendo día por día en todos sitios, una locura. Y de repente hay un día que nadie sabe por qué, a lo mejor puede ser una cosa tan tonta como que en ese momento, no sé,
los camareros estuvieran ahí, la gente no prestara atención. No lo sé, ¿eh? Que a un camarero se le cayera un vaso, no lo sé. La cuestión es que se hizo una subasta, que todo el mundo daba por hecho que subiría, y por el motivo que fuera nadie pudo. Entonces, silencio. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las normas decían que, claro, no se habían aplicado en 10 o 12 años, que entonces el siguiente precio, si nadie pujaba, tenía que ser por debajo. Puja una vez por debajo, nadie puja, 2 veces, estampida. Y la gente corriendo a ir a otros, digamos, tabernas que no estaban enterados, no había periódicos, no había nada, para venderlo. Y en 2 meses, esto cayó un 99%. Y no se ha recuperado en la vida. Pues bien, ¿esto qué pasó entonces? Pues bueno, la verdad, ¿sigue pasando ahora? Pues sí. Hoy seguimos pagando de más por las cosas o de menos. Ya había aquí Gustave Le Bon, es un libro clásico, que no es que sea muy bueno, pero ya decía, hablaba de la psicología de las masas, intentó el hombre modelizarlo. Y decía, las masas tienen algo en común. Dice que los sentimientos de las masas son simples, en nuestro mercado simple es fácil, compra, compra, vende, vende. Más simple que esto no hay, ¿eh? Simples, y 2, exagerados. Ya notaba que era exagerado. El propio Gaudí, si a alguien le interesa, decía algo así como que tenía algo que ver con eso. Decía, las masas no me interesan, dice, porque las masas se mueven mal, se mueven por pasiones bajas, decía. ¿Por qué? Dice, porque la pasión baja es la única cosa que tienen en común, con lo cual la única cosa que les puede poner de acuerdo, o sea, nada alto les puede poner de acuerdo, ¿no? Entonces, esto que ya pasaba, que no debería haber pasado, teóricamente todos deberíamos de haber aprendido, todos deberíamos saber más, pero bueno, aquí he puesto un listado de las 4 o 5 burbujas que hemos vivido en la última década. Es decir, mucho no habremos aprendido nadie, porque siguen pasando. Burbuja tecnológica del 2000, Terras a 150, burbuja inversa bursátil del 2003, la que decíamos, el IBEX a 5.000, cuanto valía mucho más y luego triplicó, burbuja inmobiliaria del 2007, todo el mundo ahora dice que había la burbuja, pero en el 2007 les aseguro que no era así, y yo recuerdo una presentación que hicimos con, bueno, varias gente estuvo de aquí, de la que estará aquí, hicimos con 500 clientes, una presentación en junio del 2006, en un hotel de Barcelona, alertando de la burbuja inmobiliaria. Y les aseguro que por mucho que ahora todo el mundo diga que esto era, ya se veía venir, yo les aseguro que en junio de 2006, hablar de burbuja inmobiliaria en España era, vamos, ser considerado un marciano, eso lo aseguro. Entonces, ¿y burbujas tenemos hoy? Sí que tenemos. Hoy tenemos la burbuja inmobiliaria bursátil, perdón, la bursátil, que estamos a mitad de precio, y como burbuja muy cara, la del oro. Es decir, te digo, no sé si aprenderemos nunca, pero esto sigue siendo así. Entonces tenemos solo 2 posibilidades. O vamos detrás de la burbuja y vamos comprando con la masa y vendiendo con la masa, o intentamos ser un inversor en valor, intentamos preguntarnos qué está barato y qué está caro, y a partir de ahí, pues intentar, digamos, comprar siempre algo. Bueno, esto sería un poco.